todas partes de esta tierra. El mensaje: siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. Este mensaje llena de alegría nuestro corazón y nos hace anhelar y desear que ese día sea ya. En Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, nos habla el apóstol San Juan, quien tuvo el privilegio de ver la venida de Cristo en visión. Dice en el versículo 14: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube venía uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Y el que estaba sentado sobre la nube, y la tierra fue cegada. Aquí se nos habla acerca de la siega, de la cosecha, y del que viene en la nube blanca para cegar la tierra. El Señor nos explica en San Mateo, el capítulo 13, que la siega representa el fin del mundo. San Mateo capítulo 13, San Mateo capítulo 13, en el versículo 39 dice: el enemigo que sembró la mala semilla es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La siega es el fin del mundo y los segadores son ¿quiénes? Los ángeles. El Señor va a venir a recoger el trigo de la tierra y a juntarlo en su granero. También va a amontonar la paja en manojos para ser quemados. Sin embargo, antes de que esto pueda suceder, antes de que el Señor pueda venir en la nube blanca y recoger la cosecha de esta tierra, el mundo había de ser alertado, el mundo había de ser amonestado. Un mensaje de características especiales había de ser proclamado a todo el mundo en esta última generación. Porque la palabra de Dios nos dice: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así como Dios levantó en cada momento de la historia un mensaje especial para esa época. En el tiempo del diluvio levantó a Noé pregonero de justicia, que anunció por 120 años que el mundo sería destruido con agua. Y finalmente la profecía de Noé se cumplió. En el tiempo de el pueblo de Israel en Egipto, cuando había llegado el cumplimiento de la profecía, Dios levantó a Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, y anunció a través de Moisés a Faraón: ha llegado el momento de dejar salir a mi pueblo, deja salir a Israel para que me sirva.
Y así Dios, mediante señales y prodigios, con gran poder y con mano alzada, redimió a su pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Cuando ese mismo pueblo con el tiempo se mezcló con las naciones paganas y aprendieron el culto idolátrico de Baal, cuando la nación entera parecía estar en plena apostasía, cuando el mundo entero, el pueblo de Dios, estaba adorando a Baal, estaba adorando a Asera, la diosa cananea, y estaban dando culto a las criaturas en vez del Creador, cuando en medio del pueblo de Israel una mujer ramera, una mujer mala, que se decía profetisa y se había casado con el rey de Israel, Jezabel, impuso el culto babilónico, el culto falso en medio del pueblo de Dios, y puso 400 profetas de Baal y 450 profetas de Asera, la diosa babilónica. Dios levantó un hombre con un mensaje especial que había de sacudir al pueblo de Dios. Ese hombre se llamó Elías. Y Elías pensaba que estaba solo, que no había nadie más que estaba con él. Pero la divina respuesta le dijo: me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y así Elías juntó a todo el pueblo de Dios sobre el monte Carmelo y proclamó en voz en cuello: si Jehová es Dios, servidle; si Baal es Dios, id en pos de él. Y otra vez los juicios de Dios en forma maravillosa se manifestaron sobre el monte Carmelo, y eso trajo un gran reavivamiento y una reforma dentro del pueblo de Dios. A través de los siglos, Dios ha tenido mensajes especiales para momentos especiales, para épocas cruciales en la historia del mundo y del pueblo de Dios. Justo antes de la venida del Mesías, el Señor Jesús a esta tierra, cuando la profecía señalaba el reino de los cielos se ha acercado, Dios volvió a levantar un hombre. De todos los nacidos de mujer, dijo el Señor Jesús, ninguno es mayor que él, porque él preparará el camino delante del Señor. Ese hombre se llamó Juan el Bautista, y vino predicando un mensaje de reavivamiento, un mensaje de reforma, un mensaje que señalaba el pecado del pueblo de Dios y les llamaba a arrepentirse. Juan el Bautista predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente venía en multitudes al Jordán a escuchar a Juan el Bautista y eran bautizados por él en el río Jordán. Así Dios, a través de los siglos, ha levantado a hombres en medio de su pueblo que prediquen el mensaje de Dios para esa hora específica. Cuando nuevamente la iglesia cristiana había llegado a ser como la iglesia pagana, había apostatado, las tinieblas negras de la oscuridad del tiempo de la Edad Media con sus tradiciones humanas y sus enseñanzas babilónicas habían cubierto de tinieblas el mundo cristiano. Dios volvió a levantar hombres con el poder de Elías que predicaron un mensaje de reforma, de reavivamiento. Martín Lutero, Calvino, Knox, Zwinglio, Wycliffe y otros hombres, Jerónimo y Hus, se levantaron para proclamar la verdad de la justificación por la fe. Y eso trajo un tremendo reavivamiento entre el pueblo de Dios. ¿Creen ustedes que ahora, en la hora final de la historia de este mundo, justo antes del acontecimiento culminante, del acontecimiento clímax de todas las edades, no habría Dios de levantar un mensaje y mensajeros que predicasen ese mensaje con el poder
de los hombres de Dios para alertar al mundo del tiempo solemne en que estamos viviendo? ¿No habría Dios de actuar de la misma manera como Él ha actuado a través de los siglos para proclamar el mensaje de la hora del juicio de Dios? Claro que sí. Dios sigue actuando de la misma manera como siempre. Y si ustedes vuelven a su libro de Apocalipsis, al capítulo 14, descubrirán que justo antes de la venida de Cristo, descrita en el versículo 14 que acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 14, justo antes de que Cristo venga a recoger la cosecha de esta tierra, había un mensaje solemne que había de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El último mensaje de amonestación de Dios para un mundo condenado, para un mundo penitente, un mundo a punto de ser castigado y destruido. El último mensaje de amonestación al mundo perdido. Es un mensaje de amor de Dios que los llama a venir a Él todavía cuando hay tiempo de misericordia. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 en adelante. Fue nuestra lectura bíblica antifonal en esta hora. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, clamando a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este ángel, mencionado aquí en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6, representa un mensajero. En la Biblia, los ángeles son mensajeros de Dios. Y como estamos leyendo en el libro de Apocalipsis en lenguaje profético, en lenguaje simbólico, la palabra ángelos en griego quiere decir mensajero, enviado de Dios. Dios había de levantar entonces mensajeros en este tiempo del fin que iban a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo el evangelio eterno. Pero ese evangelio eterno cobra una urgencia especial para la hora final de la historia de este mundo. Es el mismo evangelio de salvación. Es el mismo evangelio que fue predicado a través de los siglos por los grandes hombres de Dios. El evangelio no ha cambiado. Son las buenas nuevas de salvación, de que Dios anhela redimir, anhela salvar a todos aquellos que acudan a Él. Sin embargo, este evangelio toma un carácter de urgencia, un carácter especial que tiene que ver con los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Noten lo que clama este ángel a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Según la profecía de la palabra de Dios que hemos estudiado durante estas conferencias, la hora del juicio de Dios, señalada por el profeta Daniel en el capítulo 8 y el versículo 14, aquella gran profecía que estudiamos, donde el juez se sentó, Daniel capítulo 7 y versículo 9, y los libros fueron abiertos. En el capítulo 8 nos señalaba que la hora del juicio de Dios había de iniciarse antes de la venida de Cristo, preparando al mundo para el regreso glorioso de Cristo. Antes de que Cristo pueda venir a esta tierra, se necesita realizar el juicio que va a determinar quiénes se salvan y quiénes se pierden. La Escritura nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el versículo 11 y 12,
el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Antes de que Cristo venga, porque noten que cuando Él viene ya trae el galardón con Él. Ya viene para recompensar a cada uno según sea su obra. Por lo tanto, si Él ya viene con la recompensa, con el galardón, las palabras que están en el versículo anterior, el que es injusto siga siendo injusto, el que es inmundo siga siendo inmundo todavía, el que es justo practique la justicia, el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto. Cristo todavía no ha venido, y sin embargo ya cada caso está decidido para salvación o para perdición. El que es justo sigue siendo justo, el que es impío sigue siendo impío. El tiempo de gracia se ha cerrado y Cristo está por venir pronto a buscar su cosecha, a separar el trigo de la cizaña, a atar la paja en manojos para ser quemada y a recoger el trigo en su granero. Por eso, antes de la venida de Cristo, debía celebrarse el juicio que había de determinar quiénes se iban a salvar y quiénes se iban a perder. Este juicio se conoce con el nombre del juicio investigador. Y según la profecía de Daniel capítulo 8, señalaba la fecha cuando iba a comenzar la purificación del santuario celestial, en el cual los libros iban a ser abiertos y se iba a limpiar el pecado de los libros del cielo. Cada nombre iba a ser estudiado, y aquellos que vivieron y murieron fieles al Señor y que sus vidas mostraron el fruto de que en verdad habían aceptado a Cristo de corazón, habían permitido que el Espíritu Santo tome control de sus vidas y los lleve una vida de santificación y obediencia. Aquellos cuyos nombres estaban en el libro de la vida, sus obras iban a ser investigadas, como dice la Biblia, e iban a ser declarados dignos de vida eterna. Mientras que los otros, que habiendo aceptado al Señor Jesús solo de labios, que habiéndole aceptado solamente de nombre y cargando en sí el nombre de cristianos, pero sin haber sido transformados, sin haber permitido que Cristo viva en sus corazones y que el Espíritu Santo dirija y rija su existencia, serían declarados indignos de la vida eterna, porque su conversión fue solamente de labios para afuera, pero el Espíritu Santo no hizo la obra en sus vidas porque ellos no se lo permitieron. Esos serán declarados injustos. Así el Señor va a determinar el caso de cada uno para salvación o para perdición. Y la profecía señalaba que esa hora del juicio había de comenzar ¿en qué año según la profecía? ¿En qué año? 1844. Es la profecía del libro de Daniel. Según esa profecía, había de iniciarse el juicio previo a la venida del Señor Jesús, y cuando este juicio estuviese terminado, cuando todos los muertos hubiesen sido juzgados, luego el juicio pasaría a los vivos, y entonces Cristo podría declarar las palabras: el que es injusto sea siendo injusto, el que es justo practique la justicia todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Este mensaje de la hora del juicio de Dios, que señalaba que estábamos viviendo en la etapa final de la historia de este mundo, según dice Apocalipsis capítulo 14, había de ser proclamado en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Noten que no habla de que ese mensaje iba a decir se acerca el juicio. El juicio está muy cercano.
El mensaje era: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado, ya está presente. Por lo tanto, este mensaje no pudo haber sido predicado en los tiempos del Antiguo Testamento. No pudo haber sido predicado en los tiempos de Cristo. Ni siquiera los apóstoles pudieron predicar que había llegado la hora del juicio de Dios. San Pablo habló del juicio. Dijo que todos habían de comparecer ante el tribunal de Cristo. Habló del juicio venidero. Ante Festo y ante Agripa les habló de que llegaría el día cuando Dios juzgaría a todos los hombres. El juicio venidero. Todos los profetas hablaron del juicio como algo en el futuro. Sin embargo, en el tiempo del fin, Dios había de levantar un mensaje que había de llegar a todos los rincones de la tierra, proclamando: la hora del juicio ha llegado. Y ese mensaje solamente pudo ser predicado cuando eso se cumplió, según la profecía, desde el año 1844 en adelante. ¿Creen ustedes que algo tan solemne, algo tan grande como es la hora del juicio de Dios, había de pasar desapercibida de los habitantes de este mundo? Obviamente no. Por eso Dios levantó un pueblo, mensajeros suyos en esta tierra, que proclamaron y habían de proclamar este mensaje hasta todos los rincones de la tierra. Temed a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y este mensaje ha sido predicado y está siendo predicado. Cuando Dios lo dio por primera vez, surgió en forma maravillosa. En distintos lugares de la tierra, hombres estudiosos de la palabra de Dios llegaron a la conclusión de que las profecías se estaban cumpliendo. Una de las cosas que los sorprendió fue la gran lluvia de estrellas en el año 1833. El día oscuro que había acontecido unos años antes, en el año 1780. El gran día oscuro que estudiamos también en nuestras conferencias. Esas cosas les anunciaron que algo grande estaba por suceder, que se acercaba un momento tremendo en la historia de este mundo. Y personas estudiosas de la Biblia en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos de Norteamérica, en distintos lugares del mundo, en Australia y otros lugares, comenzaron a buscar en las Escrituras el significado de todas esas cosas. Y llegaron a la conclusión de que en el año 1844 iba a suceder un evento del todo especial, y comenzaron a predicarlo. Eso trajo un gran reavivamiento religioso entre todas las iglesias cristianas de aquella época. Ese reavivamiento se llamó el Gran Despertar Adventista. Y si ustedes quieren saber, fue justamente en el año 1844 que Dios levantó, como lo señalaba la profecía, un pueblo en esta tierra que había de anunciar este mensaje de la hora del juicio de Dios. Así surgió la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, la iglesia adventista no se separó de otra iglesia, como la mayoría de las iglesias cristianas se forman. Estaba la iglesia madre, la católica, y entonces la reforma protestante se separaron de la iglesia católica y se formó la iglesia luterana. Y luego otras iglesias se han ido separando de la iglesia madre para formar un nuevo cuerpo religioso. Cuando había algo que no les parecía, cuando había alguna división, entonces se formaba una nueva iglesia. Así han surgido la mayoría de las iglesias cristianas. En el caso de la iglesia adventista, Dios movió
a distintas personas, estudiantes de la Biblia, en distintos lugares del mundo y en forma simultánea, sin tener conocimiento el uno del otro, porque unos estaban en Europa, en Inglaterra, en Suiza, en Italia, en Francia, en España, en Australia, en Asia, en Sudamérica, en Estados Unidos. Sobre todo aquí en Estados Unidos hubo un gran despertar de estudio de las profecías, y esas personas, sin conocer el uno del otro, comenzaron a predicar el mismo mensaje. En el año 1844 un suceso grande vendrá, y con el tiempo, cuando esas personas se dieron cuenta que había otros que predicaban el mismo mensaje, así fue como surgió la iglesia adventista, de un despertar de distintas iglesias. Quienes compusieron el origen de este movimiento fueron de todas las denominaciones. Había Bautista, un gran predicador aquí en Estados Unidos, que había sido un campesino, pero llegó a ser un predicador bautista. Se levantó a predicar el mensaje de la hora del juicio de Dios. Su nombre era Guillermo Miller. En el caso de Guillermo Miller, él señalaba que la profecía decía que en el año 1843 a 1844 había de cumplirse una tremenda profecía, la purificación del santuario. Pero él creyó que eso se refería a que la tierra iba a ser purificada. No entendió que eso se refería a la hora del juicio de Dios, que el santuario en el cielo era el que iba a ser purificado. Y entonces anunció que probablemente Cristo vendría alrededor del año 1844. Muchos, miles de personas aceptaron la predicación de Guillermo Miller, ese pastor bautista, y a él se le unieron pastores de la iglesia cristiana, de la iglesia de los discípulos, de las iglesias presbiterianas, episcopales y de muchas otras iglesias. Había más de 30 iglesias representadas por pastores que aceptaron la predicación del pronto regreso del Señor Jesús y comenzaron a anunciar este mensaje. Cuando llegó la fecha y Cristo no vino como Guillermo Miller había dicho, muchos se chasquearon, pensaron que había sido un error, hasta creyeron que habían sido engañados, y muchos de esos hasta perdieron su fe en la palabra de Dios. Sin embargo, un grupo de personas volvió de vuelta a la Biblia para ver qué era lo que había sucedido, y se convencieron por la palabra de Dios de que la fecha estaba correcta. Lo que había sucedido era que habían interpretado erróneamente el suceso que había de acontecer, y entonces, reestudiando las profecías de la palabra de Dios, llegaron a comprender lo grandioso de lo que había sucedido en el año 1844, el inicio de la fase del juicio de Dios en el cielo, y comenzaron ahora a proclamarlo con más poder. Para entonces, leyendo la palabra de Dios, descubrieron que decía que habían de predicar, adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y notaron que eso tenía que ver con la predicación del Dios creador, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar en 6 días y reposó el séptimo día. Y recuperaron la verdad que había sido pisoteada por siglos, la verdad de que el sábado era el verdadero día de descanso. En el año 1844, en el mes de marzo, la primera iglesia adventista, si queremos llamarle así, porque eran hermanos de todas las denominaciones, se reunieron y comenzaron por primera vez a guardar el santo sábado. Y de allí en adelante ese mensaje comenzó a proclamarse de un lugar a otro. Comenzaron a ir misioneros a distintas partes del mundo, y actualmente
un poco más de 140 años más tarde, este mensaje está siendo proclamado en prácticamente todos los rincones del globo terrestre. El 98% de los países del mundo están recibiendo este mensaje. 192 países del mundo tienen la predicación del mensaje del tercer ángel, el mensaje de los tres ángeles. Se está predicando este mensaje en 1872 idiomas y dialectos del mundo. Lo que comenzó con un grupito de personas estudiando la Biblia, hoy en día ha llegado a dimensiones mundiales. Es lo que anunciaba la palabra de Dios, que se levantaría la verdad restaurada y un mensaje sería proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La hora del juicio de Dios ha llegado, adorad al Creador que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, este mensaje también había de anunciar los pecados de Babilonia. Noten el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. No solamente se habría de proclamar la hora del juicio de Dios, no solamente se llamaría al mundo a aceptar el evangelio restaurado, el evangelio completo que nos llama a adorar a Cristo como creador de los cielos y de la tierra, santificando su santo sábado, sino que también se habrían de señalar los pecados de Babilonia. Babilonia, la gran ramera, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Las doctrinas falsas del paganismo, de la religión falsa de Nimrod que estudiamos anoche, que habían infiltrado el movimiento cristiano, habían de ser ahora señaladas directamente como doctrinas paganas de Babilonia, y se había de llamar al mundo a salir de Babilonia para que no sean participantes de sus plagas. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En Apocalipsis capítulo 18 lo pone de esta manera: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra y los mercaderes han fornicado con ella, y se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, este mensaje también tenía que llegar a todos los rincones del globo terrestre. Donde quiera que hubiera habitantes, se debía proclamar: ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Ahora les voy a decir algo. No es fácil señalar los pecados de la religión falsa. Dios lo llamó a Elías para señalar el pecado del pueblo de Dios, que estaban adorando la religión babilónica a Baal y a Astarte, a Sera, la diosa babilónica, y que tenían la sacerdotisa Jezabel en medio de su pueblo, que les enseñaba la mentira y el error. A Elías casi le costó la vida. Se dio un decreto de muerte, que donde quiera que encontrasen a Elías lo matasen. Él tuvo que huir, esconderse por 3 años y medio, tuvo que estar escondido. Fue muy difícil, y finalmente se tuvo que encontrar cara a cara con el rey de Israel, Acab. Y el rey le dijo: eres tú el que estás causando todo este revuelo en Israel, eres tú el causante de todos los problemas del pueblo de Dios. Y Elías, con poder,
lleno del ánimo del cielo, le dijo: yo no soy el causante de todos los problemas del pueblo de Dios. El causante eres tú y tu mujer Jezabel, que han apartado al pueblo de Dios de la verdad para enseñarle la mentira de la religión pagana de Babilonia. Elías tuvo que hablar con poder. Ahora eso no era fácil. Y Dios llamó en el tiempo del fin a hombres y a mujeres con el espíritu y el poder de Elías, que prediquen el mismo mensaje, que señalen los pecados, así como Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista también tuvo que señalar a Herodes su pecado. Y también había una mujer prostituta, igual que Jezabel, que estaba unida ilícitamente con Elías, con Herodes. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Herodías. Y él le dijo: la mujer que tienes es de tu hermano, no te es lícito estar con ella. Tuvo que señalar los pecados. Y eso no fue fácil. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista por señalar el pecado? La cabeza de Juan el Bautista rodó en un plato. Pero él tenía que mencionar y predicar el mensaje de Dios. Así también en el tiempo del fin, Dios había de levantar a hijos suyos que con valor y el poder de Dios señalasen al mundo, al pueblo de Dios, al mundo cristiano, los pecados de Babilonia. Ahora, esto ha hecho que el movimiento adventista no sea muy popular dentro del cristianismo. ¿Acaso es fácil tener que hablar de las doctrinas falsas y de los errores que se están enseñando dentro de lo que se llama el cristianismo, que es la Gran Babilonia? No es fácil, es muy difícil. Y siempre el mensajero de Dios es acusado de ser fanático, es acusado de estar trayendo problemas al pueblo de Dios. Pero Dios dijo en su palabra que había de levantarse un ángel con poder, que había de proclamar: ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Quién es entonces este movimiento sino el que predica la verdad que señala la palabra de Dios? ¿Acaso hay otra iglesia? ¿Acaso hay otro movimiento en el mundo que está señalando directamente los pecados de Babilonia y llamando al mundo a salir de Babilonia? Oh no, todos hablan de ecumenismo, todos hablan de que debemos unirnos, que no hay diferencias entre nosotros, que debemos buscar las cosas que tenemos en común. Pero el mensaje que Dios mandó para dar es: ha caído Babilonia, salid de ella. ¿Qué cosa? Pueblo mío. Y todavía, como si eso fuera poco, vean lo que Dios le pide a este movimiento mundial que haga. Versículo 9. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué tremendo mensaje había de ser proclamado. Había que hablar acerca de la bestia. ¿Y de qué? ¿Saben ustedes lo que es la imagen de la bestia? Es una copia del sistema apóstata europeo aquí en América, porque la bestia la forma los Estados Unidos, según Apocalipsis capítulo 13. Y este movimiento había de levantarse a proclamar que si alguno adora a la bestia o a la imagen de la bestia, él beberá del vino de la ira de Dios. Son cosas sumamente graves, duras, pero es el mensaje de Dios, el mensaje de Elías, que el que se postre delante de la imagen sería destruido por el poder de Dios. Si Jehová es Dios, adoradle, y si Baal es Dios, id en pos de él. El mismo mensaje es el evangelio eterno, el mensaje de salvación, que hay salvación solamente ¿en quién?
En Cristo y en su verdad. No hay salvación fuera de Él, no hay salvación en el error y en la mentira. Solamente está en Cristo Jesús la salvación. Ahora, este es un mensaje muy duro y esta noche nos toca predicarlo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Ese es el tema de hoy, la marca de la bestia y el sello de Dios. Pero Dios llamó a un movimiento en esta tierra a predicar esta verdad. Y luego los identifica en forma clara quiénes son. El versículo que sigue, el 12, dice: aquí está la paciencia ¿de quiénes? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y ¿qué? Y la fe de Jesús. Los que habrían de proclamar este mensaje son los santos del Altísimo. Y en medio de toda esta conmoción de Babilonia, de la religión falsa, habría de proclamarse el mensaje claro de Dios para la historia final, la hora final de la historia de este mundo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, yo quiero decirles que este mensaje de los tres ángeles ha ido avanzando y se ha ido haciendo cada vez más grande y cada vez más potente. Comenzó pequeño, pero se ha ido diseminando y ha llegado a todos los rincones de la tierra. Y Cristo dijo: y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué cosa? El fin. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? La venida de Cristo, la ciega. Pero esto no podrá ser una realidad hasta que este mensaje no llegue hasta el último rincón de este globo habitado. Y saben ustedes, ese mensaje llegó en esta semana aquí, a este lugar en el este de Los Ángeles. Y a través de estas conferencias que han sido grabadas y filmadas por el Club Televideo Cristiano, ahora llegarán a muchos lugares de América Latina. Miles de personas llegarán a escuchar este mensaje mediante la televisión y mediante los cassettes grabados, y muchos más conocerán del mensaje de Dios para esta hora final de la historia de este mundo. El mensaje de los tres ángeles está siendo proclamado y Dios está llamando a hijos suyos sinceros de todas las naciones de la tierra, de toda tribu, lengua y pueblo, allá en el África, en el continente negro. Miles, actualmente millones de personas han aceptado este mensaje y lo están proclamando con poder. En las islas del sur del Pacífico, ¿saben ustedes que hay islas enteras que son adventistas del séptimo día? Y están proclamando este mensaje con poder en las Filipinas, en el Japón, en la China, en el Asia, en Borneo, en Java, en Sumatra, en la India, en el Pakistán, en distintos lugares de la tierra, en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, en Alaska, en Tierra del Fuego. Se está proclamando este mismo mensaje de la hora del juicio de Dios. Y los hijos sinceros de Dios están siendo recogidos de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Salid de Babilonia, pueblo mío. Hasta llegó en un pueblito metido allá en la montaña que se llama La Tigra, en Costa Rica. ¿Por qué les menciono esto? Porque esta mañana tenemos en nuestro medio al hermano Asdrúbal Villalobos y su esposa, que acaban de llegar ahora esta semana de Costa Rica, y el hermano escuchó este mensaje de salvación. Ellos eran católicos de la Renovación. Y saben ustedes que abrazaron este mensaje, y el hermano Asdrúbal tomó este mensaje en su corazón y dijo: yo tengo que llevarlo allá, a La Tigra, donde tengo mi finca. Y él mismo se levantó y comenzó a predicar, y hoy en día hay una iglesia adventista que se reúne como resultado de la predicación de ese mensaje. Hermano, usted quiere pasar un momentito aquí adelante. Yo no le dije nada a él que lo iba a llamar. La hermana Marta, venga también, acompáñenos. Ellos acaban de venir. Yo quiero hacerles unas preguntas a ellos de cómo este mensaje de salvación llegó a su vida, a sus corazones, y cómo fue que vino esta transformación.
Hermano Asdrúbal, ¿qué profesión tiene usted? Yo sé que es pensionado. Soy profesor de educación física. Profesor de educación física. ¿Y usted, doña Marta? Maestra de primaria. Maestra de escuela primaria. Toda su vida ustedes trabajaron como maestros en Costa Rica. Antes de que este mensaje de salvación llegase a su hogar, ¿a qué iglesia asistían ustedes? Pertenecíamos a la Iglesia Católica. Durante 10 años trabajamos en el movimiento familiar cristiano. El hermano era uno de los directores del movimiento familiar cristiano en Costa Rica. ¿Y qué pasó cuando usted escuchó este mensaje? Cuando escuchamos este bello mensaje, dijimos, debemos de salir de Babilonia y proclamar el mensaje de salvación a toda tribu, pueblo y lengua. ¿Fue fácil, hermano? ¿Cómo recibieron esa noticia la gente que los conocía, el sacerdote allá en San Ramón, en Alajuela? Era algo para ellos extraordinario. Nunca se imaginaban de que nosotros abandonáramos la iglesia y entonces nos volvieron la espalda. Incluso algunos de nuestros familiares, al topárnoslos, nos volvían la cara. Así que no fue fácil, ¿verdad? ¿Y cómo se sienten ustedes ahora de haber aceptado el mensaje final de Dios? Nos sentimos verdaderamente realizados y queremos que este mensaje lo conozca una hija que tenemos aquí en California y además mucha gente más. Hermano Asdrúbal, ¿y usted consiguió los cassettes de estas conferencias y comenzó a escucharlos? ¿Y qué hizo usted con lo que aprendió con los cassettes? Con esos cassettes nosotros nos preparamos porque no conocíamos nada de la Biblia. Y entonces allá donde teníamos una finca en San Carlos, como se llama la región, empezamos a predicar el Evangelio, este Evangelio eterno. ¿Saben ustedes que tuve el privilegio de estar el último miércoles que estuve en Costa Rica, allá en La Tigra, en San Carlos? Y hermanos, me encontré con un grupo pujante de personas que habían aceptado el mensaje de salvación a través de la predicación del hermano Asdrúbal. Levantó una iglesia allá. ¿Y cómo se sienten allá los hermanos? Felices. Ahora la iglesia tiene ya más de 40 miembros en términos de 9 meses. 9 meses. Y el hermano no tenía ni un año de bautizado y ya estaba predicando este evangelio, hermanos. Y algunos que dicen, ay, yo no puedo predicar. Imagínense, en tan poquito tiempo y él ya levantó una iglesia. ¿Saben? El hermano vino del movimiento familiar católico. Dios lo llamó a unirse al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pero el Señor llama a personas de todos los caminos de la vida. Vi en esta mañana presente y tampoco le dije nada a un joven aquí de apellido Cadenas. Le voy a pedir que pase aquí adelante. ¿A dónde está? Lo vi por aquí, aquí está. A él lo conocí también allá en Centroamérica, igual que a estos hermanos. Y el hermano Cadenas no pertenecía a la iglesia católica, según entiendo. A ver, ven y cuéntanos cómo fue tu experiencia. Él es nicaragüense. Buenos días. Soy nicaragüense y pertenecía a la primera iglesia bautista de Managua. Estaba en Costa Rica como refugiado por el problema que tenemos allá en Nicaragua y allí escuché el mensaje por el pastor Gambetta por medio de una radio. Y poco a poco comencé a escucharle el estudio de las profecías hasta que un buen día visité a la iglesia allá. Él me obsequió una Biblia, me explicó más acerca de la santa ley de Dios y me regaló un libro, El Gran Conflicto, que es un libro maravilloso. Yo creo que es el mejor libro que he leído en mi vida. Y entonces, acabando de llegar aquí a este país, tomé mi decisión de que iba a obedecerle a Dios. Amén. Lo que más pudiera en mi vida, ¿no? Así que aquí el hermano viene del movimiento familiar católico y el hermano viene de la primera iglesia bautista. ¿Y por qué siendo bautista ahora es adventista? Bueno, porque la iglesia bautista predica como las demás iglesias que la ley de Dios no tiene ninguna validez, ninguna importancia. Y realmente en la Biblia no está eso. O sea, yo me asombro porque he hablado con otros hermanos bautistas, les he hablado con la Biblia, me han invitado a algunos cultos y en los cultos hemos sacado versículos que afirman de que el día sábado y que la ley de Dios es eterna y que hay que guardarla. Y realmente es increíble cómo
uno antes. Yo recuerdo que antes también decía cosas como ellos, y la verdad es que no está en la Biblia, eso no es bíblico. La ley de Dios es eterna y seguirá siendo hasta el fin. Imagínense ustedes. Y tenemos aquí adelante en la primera banca una hermana, la hermana Delmi. Yo creo que ella tampoco no viene ni del movimiento familiar católico ni de la iglesia bautista. Hermana, ¿de dónde viene usted? Díganos. Hermana Delmi, usted antes de conocer este mensaje de salvación, ¿de qué iglesia o a qué iglesia asistía? La Apostólica de la Fe de Cristo Jesús. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo fue que conoció este mensaje de salvación? Bueno, alguna hermana de la misma iglesia me invitó a oír los mensajes del hermano Hugo Gambetta, y yo sentí una inquietud adentro de mi corazón en ir, y yo fui a los mensajes desde el primer día.